Ahora ya estamos en contacto con Federico Ledesma, que es secretario de Asuntos Sindicales de AEFIT. ¿Cómo te va, Federico? Nora Anchar te saluda. Sí, la escucho, Nora. Bueno, esta Bueno. semana se va a llevar a cabo en la ciudad de Buenos Aires el Congreso Tributario Internacional. Y bueno, vamos a ver cuáles son los ejes y por qué es importante la participación de la AEFIP, o sea, del Frente Sindical, en tu caso, como secretario de Asuntos Sindicales. Contanos un poquito de qué se trata este Congreso. Bueno, este congreso está organizado por el CDAM, que es un centro de estudios del ámbito metropolitano del AMBA, que se desarrolla en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Ahí lo conducen un par de compañeros, Raúl Sánchez y Patricia Aragón Reyes, y ellos están haciendo este primer congreso internacional donde hay una serie de paneles para discutir coparticipación federal, rol de la administración tributaria, Agenda 2030 y algunos temas más. La idea son hacerlo en un par de días con paneles de 4 o 5 personas, intervenciones cortas y participación de los asistentes, ¿no? Y Ahora, bueno, nos han invitado al gremio, hemos sido invitados el gremio a participar en uno de ellos, específicamente el rol de las administraciones tributarias. de las administraciones tributarias, ¿no es el rol del sindicalismo en este caso, no? No, es el rol de las administraciones tributarias, y nosotros de algún modo vamos a tratar de llevar nuestra perspectiva sindical. Claro, por ejemplo, ¿cómo? Bueno, un poco lo que nosotros estamos queriendo plantear es justamente empezar desde el principio la discusión. Nosotros lo que decimos es que en principio hay que definir desde dónde uno piensa el rol de una administración tributaria. Y ahí lo que estamos planteando es que no existe, contradiciendo lo que habitualmente se dice, no existe una verdad técnica sobre la funcionalidad que tiene que tener una administración tributaria, sino que ese rol siempre se define en un marco conceptual ideológico. Entonces nosotros ahí lo que pensamos es que hay muchos detalles, hay muchas variantes, pero básicamente en Occidente hay dos grandes marcos conceptuales en los cuales se definen las administraciones tributarias, que son el liberalismo y el keynesianismo, ¿no? Entonces establecemos ahí algunas características, algunas sugerencias que suelen hacer los organismos internacionales, que son principales voceros del liberalismo, pero también encontramos otras sugerencias, otras ideas y otros planteos que hacen otros organismos también con una perspectiva un poco más keynesiana, y entonces nosotros estamos tratando de resumir estos dos aspectos, encontrar una tercera mirada, tomar lo mejor de lo que de cada una de estas perspectivas y bueno, pensarlo desde una mirada nacional argentina. Uy, complicadísimo, te digo, lo voy a bajar un poquito, si te parece, a nuestros oyentes que no son especialistas tributarios, como tampoco lo soy yo. Y digo, entonces, hay una mirada que es la de la extremadamente liberal, que de alguna manera quiere tener imperio en este momento, que la verdad tengo hasta mis dudas, porque después del acto del sábado no sé si este señor es liberal o qué, digamos, claro, digo, tengo grandes dudas, me suena mucho más a otros periodos oscurísimos de la historia argentina, me suena más a fascismo, y entonces ahí entras en otra circunstancia, y es el liberalismo y el keynesianismo. ¿Están hablando de hacia quién beneficia la recaudación tributaria? ¿Un poco es ese tema? ¿Cómo se utilizan los fondos recogidos? A ver, nosotros siempre nos hacen una discusión basada en una supuesta verdad técnica, ¿no? La técnica no se discute. Lo que pasa es que lo que nosotros decimos es que el liberalismo siempre de qué te habla. Te habla de eficiencia en el gasto, profesionalización, simplificación, etcétera. ¿Ellos qué están hablando? Están hablando de que quieren un Estado chico, simple y barato, por decirlo de alguna manera. Sí. Pocos impuestos, poca intromisión del Estado en la economía, porque el concepto básico es que el Estado disfuncionaliza la economía, molesta en el desarrollo económico del santo mercado, entonces el Estado tiene que ser lo menos presente posible. En ese sentido, obviamente eso se despliega en políticas concretas, ¿no? Y el achicamiento del Estado, el despido de personal,
el cobro de impuestos más que nada al consumo, a los trabajadores y la reducción de los impuestos a las grandes empresas, a las rentas. Bueno, eso es un poco Ese es el modelo de la Milei. política. Ese es el modelo de Milei y obviamente requiere una FIP y un Estado en general, Chiquitito, chiquitito, que no es vacío. necesariamente el modelo liberal, digo, para ser académicamente correctos, no es necesariamente el modelo liberal absoluto, digo, ¿no? Es una mezcla No, no, bastante obvio, yo rara de siempre Toto lo Caputo digo esa. en función de... No, ellos son una mezcla, pero bueno, tomando un poco este marco así general General y de teórico. Friedman para acá, ¿Y digamos. los keynesianos qué dicen? Que Y son los tan keynesianos, por el insultados por contrario, Milei. tienen una mirada del Estado que tiene que ser activo en la economía, sustentador del desarrollo. Bueno, ahí tenemos la CEPAL, incluso a veces algún que otro documento del Banco Mundial, la ONU, etcétera. Y obviamente ahí se habla del combate a la ilusión, a los paraísos fiscales, la capacidad fiscalizadora, ¿no? Y participar activamente como actor económico. El concepto es que el Estado es un actor fundamental de la economía y entonces, por ende, de ahí para abajo, obviamente la administración tributaria también tiene que ser activa, fiscalizadora, reguladora, Claro, etcétera. presente. Que es un presente. Y Que es con un concepto trabajadores totalmente distinto. calificados, con trabajadores muy calificados Exactamente. y muy bien pagos, Exactamente. tienen que ser. Y muy bien pagos. Porque lo que están Nosotros tocando... estamos planteando eso, es bueno, desde nuestra perspectiva, consideramos que algunas cosas son interesantes, pero nosotros pensamos más que nada en que los trabajadores tienen que tener un rol activo, ¿no? En políticas que sustenten el desarrollo. Acá hay que discutir el desarrollo. Esa sería la tercera, la postura que lleva AFIP, una tercera posición que se parece bastante al peronismo, pero que tiene componentes de industria nacional y desarrollo. Sin duda, sin duda. Nosotros vamos a desarrollar el concepto de justicia fiscal, estamos tomando cosas de Laudato, cosas que maneja hoy en día la Iglesia, cosas del peronismo históricas, claro, que hay que recuperar, siempre pensando que el pacto fiscal es el corazón del pacto social, como dice su santidad. Estamos hablando con el secretario de Asuntos Sindicales de la AFIP, Federico Ledesma. Federico, ustedes van a decir 3 malas palabras, 4 malas palabras en el transcurso de esto. Van a decir, dijiste justicia tributaria y dijiste justicia social. En el contexto de este gobierno, eso es como un insulto a la madre de este señor que dice que la justicia social es la madre de todas las violencias. Pero además sí, claro, ustedes van a discutir entre jueves y viernes en la Cava, en algo donde hay una fuerte presencia de anteriores ministros de Economía de otras gestiones de la ciudad, de gobiernos de la ciudad, pero también hay gente propia de la actual gestión de Jorge Macri, y van a discutir la Agenda 2030, una agenda denostada por el gobierno del presidente Milei como una agenda, la 2030, plagada de vicios marxistas y de izquierdistas parásitos. ¿Cómo se da esta discusión en este marco? Porque a mí me llamó la atención por algunos de los participantes que evidentemente puede ser que estén enrolados en la línea anti-2030. Sí, puede ser, pero nosotros siempre decimos que no tenemos problema en discutir con nadie. No, está siempre perfecto discutirlo, claro. Sí, siempre estamos dispuestos a discutirlo todo y hacer lo más intelectualmente honestos posible, porque eso es lo que nos caracteriza como laburantes. Nosotros amamos el organismo, no consideramos el organismo como un lugar de disputa o de negocios o de disputa ideológica, lo consideramos como un elemento esencial del Estado y de una política orientada con cierto sentido, con una mirada que es la que tenemos nosotros. En ese sentido no somos neutrales, tenemos un posicionamiento ideológico y un posicionamiento político y lo discutimos con cualquiera. Perfecto. Haceme un resumen muy cortito para ir cerrando, para que la gente entienda, porque yo me mandé con la Agenda 2030 y no lo expliqué. La Agenda 2030 básicamente, ¿cuál es en este contexto? Es una agenda que se ha consolidado en el marco internacional y que tiene como objetivos a lograr hacia ese año, hacia el 2030. En el marco tributario, ¿cuáles son?
Mira, el marco tributario sin duda tenemos que hablar de la cuestión de los paraísos fiscales, que es fundamental poner en discusión este esquema de elusión impositiva internacional que se ha dado el capital financiero en los últimos años. Esto es esencial. Tenemos que hablar también de la fiscalidad verde. Es muy importante hablar de la fiscalidad verde. ¿Qué es eso? Un poco son una serie de nuevos impuestos de nueva generación que consideren el impacto ecológico, el impacto climático que las actividades económicas tienen. Esto hay que ponerlo en discusión también, porque de algún modo el capitalismo moderno utiliza la naturaleza, la casa propia, como algo dado, ¿no? Como algo que se puede usar, romper, desgastar. No ha habido nunca una responsabilidad social empresaria, ni una mirada, ni siquiera una conciencia de la casa común, del maltrato a la casa común, incluso hasta desde el punto de vista económico. Nosotros creemos también que esta discusión hay que darla, hay que discutir el glifosato, el carbono, claro, hay que discutir un poco la minería, los azufres, hay que discutir el desgaste de nuestra casa común. Mira, Federico, como dice su santidad, ¿no? Mira, Federico, su santidad te debe haber perdonado todas las malas palabras que estás diciendo, porque en el mundo Milei acabas de decir un rosario de barbaridades: cambio climático, Agenda 2030, justicia social. No, señor, yo no voy a permitir que en un programa como este, donde la gente se expresa correctamente, me llenes de conceptos subversivos y marxistas. Vamos a tener que tomarlo con algo de humor. Hoy empecé el programa haciendo, ¿te acordás de lo de Roberto Fontana Rosa con las malas palabras? Sí, me encantó. Sí. Como para reírnos un poco de cuál es la situación, porque con este presidente o te reís o te morís, porque en el medio creo que la alegría es una de las herramientas, sí, verdaderamente subversivas en este marco, si no nos ganan. Sí, la alegría y la esperanza, ¿no? La alegría y la esperanza. Porque esto va a pasar. No tienen soluciones. Esto también va a pasar. No tienen soluciones, no tienen proyecto. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Bueno, y con esa frase que me encantó, nos vamos a ir entonces despidiendo de Federico Ledesma, a quien por razones horarias le vamos a eximir esta vez de que nos pague el peaje de contarnos cuál es su primer trabajo. Queda pendiente para la próxima. Gracias, Federico. Gracias a ustedes. Te agradezco muchísimo que hayas pasado por acá, y vamos a estar cubriendo entonces este evento porque nos parece sumamente importante en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA el 3 y el 4 de octubre. Muchísimas gracias. Chau, chau. Gracias a usted, Nora. Chau, chau.